Máquina de estado. Es el método de análisis y diseño de circuitos secuenciales que se encuentran constituidos por una etapa combinacional y una etapa de memoria, relacionadas de tal forma que conforman un sistema secuencial para algún propósito especial. Las máquinas de estado están compuestas por 4 elementos principales: los estados, la transición de estados, las reglas de activador de entrada y los eventos de entrada generados interna o externamente para producir las salidas. La mejor visualización de una máquina de estado es mediante los diagramas de estado, que se componen de elementos principales como ya lo habíamos dicho: estado, transición, inicio, fin. El estado representa el comportamiento de un elemento que hace algo durante cierto tiempo. La transición es el paso de destino de un a otro y tiene siempre asociada una condición que puede requerir la ejecución de alguna acción. El punto de inicio señala cuál es el estado inicial y si se tuviera que ejecutar algunas acciones al entrar por primera vez en ese estado. Y el punto fin, quien representa el final de la ejecución de la máquina de estado. Dentro de los circuitos secuenciales tenemos el modelo Moore y el modelo Mealy. El modelo Moore es un circuito secuencial cuyas salidas dependen únicamente de las variables de estado actuales. Estas variables se obtienen del estado de circuito lógica y memoria de estado siguiente, mientras que la máquina de Mealy en las salidas dependen de las entradas y de las variables de estado presente, es decir, necesita una lógica de salida para tener una salida. Las variables de estado, al igual que las de Moore, se obtienen de la lógica de estado siguiente y del circuito de memoria. El circuito de memoria es el encargado de almacenar el estado actual del circuito y cambia de estado cada vez que se presenta una señal de reloj. Los circuitos de lógica son circuitos combinacionales lógicos, tanto el lógico de entrada siguiente como el lógico de salida, cuyas salidas dependen de la combinación de sus entradas en el momento que se está realizando el proceso de fin. Para hacer una máquina de estado se requiere de 4 pasos fundamentales, que son: definir los estados que la máquina podrá tener en una tabla de datos, dibujar el diagrama de estados que representa la tabla anteriormente obtenida, crear la tabla de estados, salidas para todo tipo de combinación posible y determinar las funciones f de estado siguiente y g de salida. El objetivo de analizar un circuito secuencial o máquina de estado, tanto en el modelo Mealy como en el modelo Moore o en general, es determinar las funciones de salida para predecir el comportamiento que va a tener nuestra máquina de estado. Arduino es una herramienta para hacer que los ordenadores puedan sentir y controlar el mundo físico a través de tu ordenador personal. Es una plataforma de desarrollo de computación física de código abierto, basada en una placa con un sencillo microcontrolador y un entorno de desarrollo para crear software para la placa. Esto es tan funcional que podríamos crear un programa dentro de MATLAB para la cual, al operar el ordenador, podemos observar una acción de la vida real por parte de la placa. Por ejemplo, apagar o encender un LED o un bombillo u otros proyectos que pueden llegar a ser muy ambiciosos. En este caso, lo utilizaremos para implementar un sistema embebido de control de temperatura. Uno de los principales pasos a lograr es comunicar estos dos programas, dado que MATLAB no cuenta con archivos DLL necesarios para manejar un puerto USB. Para este caso, se trabajará con el puerto serial que MATLAB lo reconoce como puertos COM, asignando el número de puerto dependiendo de dónde esté conectado nuestro módulo. El módulo Arduino Mega se programa por conexión USB. En realidad, el mismo reconoce puertos seriales, pero tiene un plus, si se puede decir así, que tiene un conversor de serial a USB dentro de sí mismo, facilitando así la comunicación. Para este proyecto usaremos una placa Arduino Mega, que posee las siguientes características: microcontrolador ATmega 1280, que funciona con un voltaje de 5 voltios. Si necesitamos utilizar una entrada de voltaje externa, puede ir desde los 7 a los 12 voltios, con un limitante de 6
a 20 voltios para evitar así quemar nuestro módulo. Tenemos 54 pines digitales, tanto como 14 que proporcionan salida PWM y otros 16 pines de entrada analógica. La intensidad por cada pin de salida tenemos alrededor de 40 miliamperios. Es una clase de motor que produce una corriente de aire. Consiste en un rodete con aspas que giran produciendo una diferencia de presión. Se alimenta con 12 voltios. La corriente de consumo es de 200 miliamperios. Su potencia es de 12.4 vatios. Trabaja a 29.8 decibeles. Su peso es de 109.8 gramos. Sus dimensiones son de 8 centímetros de largo, 8 centímetros de ancho y 2.5 de espesor. Entre sus aplicaciones se destacan el circular y renovar el aire en un lugar cerrado. Es un sensor de temperatura que trabaja en grados Celsius, con una precisión de 1 grado centígrado y un rango que va de menos 55 a más 150 grados centígrados. El voltaje de salida es lineal y su ecuación es de 10 milivoltios sobre grados centígrados. Opera entre 4 y 30 voltios de corriente directa. Consta de 3 terminales, VCC o entrada, GND o tierra y su salida. Bueno, les hablaré de lo que se trata el entorno Arduino. Para esto necesitamos el programa, que lo descargaremos directamente de la página de Arduino. Una vez descargado el programa, pues abrimos la aplicación y este es nuestro entorno Arduino, que comprende de un editor de texto para escribir el código. Comprende también de un área de mensajes. Aquí saldrán errores, warnings de lo que estamos programando. También tenemos una barra de herramientas con botones para las funciones comunes. Por ejemplo, este botón es para verificar, para correr el programa. Y este botón de acá es para cargar nuestro programa a nuestra placa de Arduino. También tiene una serie de menús. Bueno, entonces para hacer interactuar nuestro computador con nuestra placa de Arduino necesitamos un cable estándar USB 2.0, que es este de aquí. Si en este momento no lo tienes, puedes utilizar el de tu impresora, que es igual. Este cable tiene un voltaje de salida de 5 voltios en DC y una corriente de 500 a 900 miliamperios. También tiene una tasa de transferencia de datos de 280 megabits por segundo o 35 megabytes por segundo. Este cable USB 2.0 tiene 4 líneas. 2 de ellas son para datos y las otras 2, que es la roja y la negra, para alimentación. Bueno, entonces una vez que conectemos nuestra placa con nuestro computador por medio de este cable, se prenderá un LED verde en la placa indicando que la alimentación es correcta. Entonces una vez que verifiquemos eso, nos vamos a Tools y en Board es muy importante que nosotros escojamos el tipo de placa que tenemos. Entonces, por ejemplo, yo tengo el Mega, entonces escojo el Mega. Aparte de eso, debemos de escoger en qué puerto está conectado nuestro Arduino. En este caso no se me activa porque no tengo conectado mi placa, pero aquí deberías escoger el puerto en donde está conectado el Arduino. Es muy probable que sea un COM3 o superior a este, ya que COM1 y COM2 se reservan para puertos de serie del hardware.
Entonces, esto también es muy importante. Ahora vamos a hacer la vinculación Arduino MATLAB. Para esto debemos tener instalado el MATLAB, que es este, y necesitamos descargar otros programas. Podemos hacerlo con estos enlaces. Con este podemos descargar el software de Arduino y con este el paquete de MathWorks, que es un paquete que desarrolla MATLAB para hacer posible este vínculo. Cuando hayamos descargado, descomprimimos y guardamos en una sola carpeta. Yo la llamé vincular Arduino y MATLAB. Aquí se guardan las dos carpetas que descargamos. Abrimos Arduino 1.0.4 y abrimos el Arduino. Ya. Ahora hacemos la conexión de la placa. Ustedes no pueden verlo porque es de forma externa, pero lo hacen a través del cable USB. Ya está. Para verificar si quedó conectada, vamos a Equipo, clic derecho, Administrar, Administrador de dispositivos, Puertos COM, y vemos que la placa Mega 2560, que es la que vamos a usar, quedó conectada en el COM 5, en mi caso. Listo. Ahora, en el Arduino, vamos a Herramientas, Tarjeta, y activamos la placa que estamos utilizando, que es Arduino Mega 2560. Nuevamente en Herramientas, Puerto serial, activamos el COM en el que quedó conectada nuestra placa, en mi caso el COM 5. Ahora vamos a introducir un Sketch. Un Sketch es un programa hecho con el software Arduino, que es el que nos proporciona el Arduino. Este Sketch nos permitirá hacer la conexión entre el Arduino y MATLAB. Para instalar este Sketch debemos ir a Archivo, Abrir, y buscamos aquí nuestra carpeta, que es esta, Vincular Arduino y MATLAB. Abrimos Arduino IO, PDE. Se les puede abrir una que se llama Adiós DRB, en mi caso Adiós ES, y ya está. Este es el Sketch. Vamos a cargar a la placa con este botón Cargar y esperamos que nos diga Carga terminada. Ya está, carga terminada. Ahora cerramos este Arduino, ya no es necesario tenerlo abierto. Y es mejor cerrarlo para dejar de tener el puerto ocupado y así poder establecer la conexión a través del MATLAB. Ahora abrimos el MATLAB. Clic derecho, Ejecutar como administrador. Se demora un poco en abrir, así que yo ya lo tengo abierto. Se les abre esta pantalla. Dentro de esto vamos al Current Folder, que está aquí, y buscamos nuevamente nuestra carpeta. Aquí está, vincular Arduino y MATLAB. Elegimos Arduino IO, que es en donde quiero guardar, aceptar. Ahora vamos a digitar algunos códigos que están aquí. El primer comando, podemos copiarlo, install Arduino, enter. Listo. No hay ningún error, solo nos está indicando que la conexión se hizo correctamente. Y el segundo comando. Aquí está COM X, porque deben poner el COM en el que quedó conectada su placa. En mi caso es el COM 5. Listo, enter.
Tenemos que esperar porque nos debe salir mucho código. Ya está. Ya. Bueno, aquí nos indica que todos los pines están activados. Estas son las funciones que vamos a utilizar. Aquí nos dice que todos los pines de los servos están conectados también y nos da algunas otras funciones. La conexión Arduino MATLAB ya está hecha. Ahora, si ustedes quieren verificar que la conexión se ha hecho correctamente, lo que pueden hacer es ingresar este código en el MATLAB. Yo no voy a hacerlo porque no lo pueden ver de forma externa. Ingresan este código en MATLAB y entonces verán que hay una luz que se prende y se apaga constantemente en la placa. Eso quiere decir que la conexión se ha hecho correctamente. Eso es todo. Ahora vamos a explicar el funcionamiento del circuito, que se refiere a un circuito que integra Arduino con MATLAB pero en máquinas de estado. Por el momento vamos a controlar dos motores DC. Para ello vamos a ocupar un programa que se llama FreeSync. Este programa nos da un esquema más real de lo que vamos a realizar en el proto. Para ello nosotros vamos a ubicar un Arduino Mega y vamos a ubicar las partes del motor. Dos motores vamos a controlar, pero más adelante se le explica por qué son los dos motores. Vamos a ubicar todos los componentes que vamos a ocupar en el sistema. Como podemos observar, se encuentran ubicados todos los componentes que vamos a necesitar en el circuito. Dos LEDs para indicar cuando está encendido y apagado, un LM35 que, como ya se indicó, es un sensor de temperatura, una resistencia de 10K y dos resistencias de 330 para los LEDs, un pulsador que indicará el cambio de estado y un L293D que es para controlar los motores. Ahora vamos a polarizar todos los elementos. Para esto nosotros ocuparemos un cable rojo para VCC y un cable negro para GND. Listo, como podemos observar hemos polarizado todos los elementos. Ahora vamos a realizar las conexiones desde el Arduino a los componentes del protoboard. Como podemos ver, están hechas las conexiones desde el Arduino hasta el proto. Voy a explicar cada una de las conexiones. Tengo un pin 2 que es de PWM del Arduino. Esta va ubicada al pulsador. Este nos dará el cambio de estado de la máquina. Tengo los pines 3 y 5 que irán al L293D, que es el puente H que nos ayudará a controlar los motores. Y tengo los dos pines 12 y 13 que van a los LEDs, ¿sí? Ahora vamos a también tengo una entrada analógica en el pin 0 de las entradas analógicas, que viene desde el LM35. Este LM35 nos proporcionará el cambio de temperatura, el cual hará que los motores DC funcionen dependiendo de lo que nosotros vayamos a programar en la máquina de estado. Voy a conectar los motores. Conectados los motores, ahora vamos a explicar por qué están puenteadas una entrada del puente H, ¿sí? Como podemos observar, en el cable amarillo viene desde el Arduino, ¿sí? Y el cable verde también desde el Arduino, pero en la salida en la otra entrada del puente H lo mandamos a tierra. ¿Por qué ocupamos esto? Porque nosotros no vamos a ocupar un cambio de giro, sino lo vamos a hacer que los motores giren en una sola dirección. De esta forma, este es
armado que se debería realizar en el proto para realizar la máquina de estado. Ahora, para nosotros realizar la máquina de estado debemos irnos a MATLAB, ¿sí? Abrir un nuevo documento en Simulink Model, y dentro de este Simulink Model es lo que nosotros vamos a programar la máquina de estado, ¿sí? Para ello nosotros tenemos que abrir nuestras librerías, y si nos vamos a la parte de acá abajo de, bueno, parece así, en la parte de Stateflow nosotros tenemos el chart. Este chart es donde nosotros vamos a programar la máquina de estado, ¿ya? Aquí adentro es donde nosotros se puede realizar cualquier estado que nosotros realizaremos, ¿ya? Para nuestros propósitos vamos a realizar dos estados, uno de apagado y el otro de encendido. Dentro de este estado de apagado nosotros vamos a ubicar las variables que van a ocuparse en la máquina de estado. Para ello ponemos entry, dos puntos, este LED 1 igual 1 me indica que cualquiera de los dos LEDs, el que yo lo envíe, ¿sí? Va a estar encendido mientras mi sistema esté apagado, ¿ya? Luego aquí siempre debemos poner punto y coma para que funcione en la máquina, si no nos va a salir errores. Bueno, el LED 2 va a estar apagado mientras nuestro sistema esté apagado. Como se puede observar, los motores van a estar apagados mientras mi sistema esté apagado. Por último vamos a colocar una salida, que qué es lo que ocurrirá cuando salga de este estado la máquina. Lo que ocurrirá es que el LED 1 se apagará, ¿sí? Nosotros debemos colocar una entrada. Esta entrada va a ser proporcionada por el pulsador. Ahora vamos a configurar el encendido, ¿sí? Esta máquina de estado tendrá dos estados, como se puede observar, ¿sí? Y dentro del estado de encendido va a tener tres estados más, los cuales ya se los explicaré. En el encendido nosotros tenemos que primero poner qué es lo que va a ocurrir apenas ingrese a este estado. Queremos que nuestro LED 2 se prenda, ¿sí? Ahora nosotros vamos a colocar los tres estados, ¿sí? Estado 1. ¿Qué es lo que va a ocurrir en este estado? Vamos a hacer que el motor 1 esté apagado. El motor 2 de la misma forma. Entonces cuando ingrese de este estado para acá, para el estado de encendido, los dos motores van a estar apagados en su primera instancia, ¿sí? Ya voy a configurar ahorita los otros dos estados. Ya, están configurados los tres estados. Como se había explicado, el estado 1, los dos motores van a estar apagados. En el estado 2 solo el motor 1 va a estar encendido, mientras que el motor 2 va a estar apagado. Y en el estado 3 solo el motor 2 va a encenderse. Ahora, lo que va a realizar la máquina de estado es que cuando la temperatura del LM35
ascienda a más de 25 grados, que ya le vamos a configurar el escalonamiento de la temperatura, porque nos entra una señal digital, una señal análoga desde el LM35. Entonces, cuando la temperatura sea mayor a 25 grados, pasará al estado 2, ¿sí? Y cuando la temperatura sea mayor a 28 grados, pasará al estado 3, y viceversa. Cuando la temperatura sea menor que 27 grados, regresará al estado 2, y cuando la temperatura sea menor que 24 grados, regresará al estado 1. ¿Qué hacemos nosotros con esto? Es que los ventiladores se activen, o sea, los motores se activen, y si es que es un sistema de enfriamiento, pues mientras tenga una cierta temperatura, solo un ventilador estará encendido, y si es que incrementa su temperatura, los dos ventiladores entrarán en funcionamiento. Ahora nosotros tenemos que poner una entrada. Esta entrada será la de la temperatura, ¿sí? Ahora, para que nuestro sistema de máquinas de estado funcione correctamente, los dos tienen que, tanto el estado de encendido como el estado de apagado, tienen que estar unidos entre sí. Para ello, nosotros unimos con unas flechitas y colocamos el nombre. Este será el pulso proporcionado por el botón, el cual hará que cambie de estado a encendido y apagado. ¿Sí? Esto es ya. Ahora tenemos que cambiar los 10 milisegundos, tenemos que poner en infinito para que nuestra máquina de estado trabaje por un tiempo prolongado. Los 10 que aparecían ahí eran solo 10 segundos, ¿sí? Ahora mandamos a correr este chart que tenemos ya realizado, para que nos reconozca todas las variables que tenemos aquí adentro. Ponemos play, ¿ya? Y me aparece todo esto. Entonces yo tengo que solo la entrada de temperatura, solo temperatura va a ser entrada y lo demás va a ser salida, cosa que sí está bien, ¿ya? Ahora tenemos aquí que el switch será una entrada desde Simulink, ¿sí? Porque nosotros podemos colocarlo como que si fuera una salida a Simulink o una variable local, pero nosotros con nuestros fines solo necesitamos, como viene un pulso desde afuera del chart, no interno, entonces lo ponemos como una entrada desde el Simulink, ¿sí? Ponemos OK, ¿ya? Ahora tenemos que tener en cuenta que si es que nosotros solo dejamos la variable switch como una sola función, no realizará el filtro pasabajos que debe realizarlo para que el sistema funcione normalmente. Ahora nosotros tenemos que colocar una nueva variable que la vamos a llamar una variable clock. Esto puede ser cualquier nombre de variable, no importa, y cambiamos nuevamente. Tenemos que decir que es una variable, que es una entrada, ¿sí? Y que viene desde el Simulink nuevamente, ¿sí? Y ahora lo que va a hacer es Rising, porque es Either, ¿sí? Rising nos ayuda con solo filtro pasa altos, pero Either nos ayuda a que sea también filtro pasa bajos, ¿sí? De esta forma nosotros ya tenemos configurado nuestra máquina de estado. Listo. Ahora, estos errores siempre suelen salir porque no tenemos ninguna entrada y ninguna salida a cuál mandar o de cuál recibir lo que son las variables LED1, LED2, motor 1 y temperatura. Cuando ya salgamos del chart y ubiquemos todo todos los demás elementos de la máquina de estado, va a desaparecer esto y va a correr normalmente.
Listo, ahora salimos del chart, nos vamos acá. Como podemos observar, la máquina de estado, cuando iniciamos todo nuestro proceso, no teníamos nada de estas entradas ni de estas salidas, ¿sí? Estas son las dos entradas que vamos a ocupar. Esta es la de la temperatura, ¿sí? La que va a ser proporcionada por el LM35, y esta es la del pulsador, ¿ya? Es la salida de LED 1, LED 2, motor 1 y motor 2. Ahora, nosotros vamos a ubicar algunos elementos para que nuestra máquina de estado, como ya les dije anteriormente, funcione normalmente. Para ello vamos nuevamente a nuestras bibliotecas, ¿sí? Y los principales que tenemos que colocar son los del Arduino, ¿sí? Para ello nosotros nos vamos a Arduino IO Library y nosotros ubicamos, como se había mencionado, nosotros vamos a necesitar una lectura analógica, ¿sí? Esta lectura analógica es desde el pin 0 del Arduino, que es este de acá, ¿sí? Que obviamente viene desde el LM35, ¿ya? Ahora necesitamos también una entrada una entrada digital, ¿sí? Que esta va a ser proporcionada desde el pin 2, que es este de aquí, que como podemos observar va directamente al pulsador. Entonces ahí nosotros ya estamos configurando nuestras dos entradas, la analógica y la digital, para para que realice el cambio de estado cuando pulsemos el botón, y esta cuando ingrese algún valor de temperatura. Ahora nosotros también vamos a necesitar lo que es las salidas. Para las salidas nosotros debemos ubicarnos nuevamente aquí. Aquí, como podemos ver, Arduino Digital Guide es la que vamos a necesitar. Necesitamos 4, no nos olvidemos que es 2 para los LEDs y 2 para los motores. Ok, entonces ubicamos 4. Listo. Ubicadas las 4 salidas para controlar nuestros dispositivos, ahora lo que nosotros debemos hacer es configurarlas, ¿ya? Cuando nosotros habíamos hablado de los pines que iban a ser ocupados, teníamos que era el 12 y el 13 para los LEDs y el 3 y el 5 para los motores. Entonces ahora lo que nosotros tenemos que hacer es colocar los pines. Vamos a ubicarlo, doble clic, y vamos a colocar el pin 12. Como podemos observar, aquí también cambia. Ponemos aquí el pin 13. El pin 3, que sí está bien, y el pin 5. ¿Sí? Entonces estos pines ya están configurados para que manden la señal a los pines requeridos. Ahora, nosotros para realizar todo esto, aparte de esto de estas salidas y estas entradas que hemos ubicado, nosotros necesitamos también ingresar otros bloques para que funcione el Arduino como sistema. Entonces nuevamente nos vamos a la librería y ubicamos el Arduino, ¿sí? Ahorita aparece demo, pero como se explicó anteriormente, dependiendo del COM que se haya configurado el Arduino, nosotros debemos cambiarlo. Entonces ponemos nosotros, en mi caso es COM 4. ¿Ya? Como podemos observar, cambia del demo a COM 4. Además nosotros tenemos que ubicar lo que es el Real Time Pacer. Esto es para que configure la máquina de estado, para que se cargue el programa en el Arduino, ¿sí? Estamos muy claros de que esto no es un programa embebido, sino que va a correr con la computadora encendida y con los dispositivos conectados, ¿sí? En este Real Time Pacer Speed Up no se realiza ningún cambio de configuración, se lo mantiene ahí, ¿ya? Ahora nosotros vamos a necesitar
en las entradas, ¿sí? Recordemos que la entrada digital es proporcionada solamente como un pin. Nosotros tenemos que hacer el acto físico de pulsar. Entonces nosotros vamos a ubicar un pulsador. Listo. Ingresado el pulsador, ahora nosotros tenemos que unir las dos señales, tanto la señal digital del Arduino como el del pulsador. Para eso nosotros ocupamos un MUX y esta señal irá directamente al cambio, ¿sí? ¿A dónde está yendo esto? Si nosotros ingresamos al chart, esto es la función del pulsador. Realiza un cambio desde el estado apagado al encendido y del encendido al apagado cuando nosotros lo pulsemos. Ya. Ahora, para configurar nuestra entrada analógica, nosotros tenemos que realizar un escalonamiento, se podría decir, de la señal. Es para que el Arduino tenga, mejor dicho, para que la temperatura pueda ser obtenida en valores que la máquina de estado pueda entender, ¿sí? Para los 25 grados, ¿sí? O los 28, 27 y 24. Porque cuando nosotros recibimos una señal análoga, pues nos da un valor que no sabemos cómo vendrá, ¿sí? Entonces para ello nosotros necesitamos integrar algunas funciones, como son la ganancia, una constante y una división, ¿sí? Para ello nuevamente nos vamos a las librerías y encontraremos las funciones. Como podemos observar, tenemos que realizar la ganancia. Ahora vamos a configurar cada uno de estos bloques. Ya, la ganancia que vamos a ponerla es aproximadamente de unos 49, ¿sí? Damos doble clic y ponemos aquí 49. Aplicamos y OK. ¿Ya? Y la constante, que será de unos 100. Es decir, cuando la señal análoga del LM35 ingresa, nosotros vamos a multiplicar la señal por 49 y la vamos a dividir para 100, ¿ya? Y este resultado lo vamos a ingresar en la variable temperatura, ¿ya? Ahora ya tenemos configuradas nuestras entradas, tanto la digital como la analógica, y también tenemos nuestras salidas, ¿sí? Ahora las salidas es simple, se conecta las salidas y empezará a funcionar. Sin embargo, para nosotros poder observar en qué estado está la máquina de estado y en qué estado están nuestro proto y nuestro Arduino, lo que nosotros vamos a ubicar son displays. Estos displays son solo que están en MATLAB, ¿sí? No los vamos a ubicar en el trabajo físico, ¿sí? Estos displays nos indicarán en qué estado está el LED 1, el LED 2, el motor 1, el motor 2. Como se había mencionado, dependiendo de los estados en los que se encuentra la máquina, el motor 1 o motor 2 va a estar encendido o apagado, dependiendo, ¿no? Y nuevamente los LEDs, si es que está apagado el sistema, el LED 1 mantendrá encendido y el LED 2 estará apagado, y así, ¿sí? Ahora, para ello nuevamente nosotros tenemos que ir a nuestras librerías. Listo. Nosotros vamos a ocupar 5 displays, ¿sí? Los cuales van a estar en cada salida, ¿sí? Digital, y uno más que va a ser el de la entrada analógica, para verificar en qué valor de temperatura está. Para ello solo conectamos todos los displays y ya empezaríamos a hacer funcionar nuestra máquina de estado. Listo. Conectados los displays, ahora nos resta solo conectar nuestro dispositivo, o sea nuestro Arduino, con todos los componentes en el proto, y empezar a funcionar, ¿sí? Cabe recalcar, ¿no?, que se debe realizar bien las conexiones de los pines, ¿sí? Como aquí se puede observar los pines 12, 13, 3 y 5 que vayan directamente a lo que es los LEDs y los motores respectivamente, ¿sí?
Ahora, al mandar a correr, nosotros vamos a observar primero cómo van a encenderse los LEDs, ¿sí? Ahorita vamos a ubicarlo en el MATLAB, ¿sí? Luego lo haremos físicamente en el proto. Listo, ahorita nuestro programa está corriendo, nuestra máquina está funcionando. Como podemos observar, tenemos una temperatura aproximada, o sea, de la ganancia que hicimos de todo el cálculo, de unos 25 grados centígrados, pero nuestro sistema está apagado, ¿sí? Si entramos al chart podemos observar lo que está en apagado, ¿okay? Ahora, cuando nosotros damos el pulso desde el protoboard, va a cambiar, ¿sí? Y empezará a verificar el estado 1, ¿sí? Y pasó directamente al estado 2, ¿okay? Si nosotros seguimos aumentando la temperatura, lo que vamos a tener es un cambio de estado, ¿sí? Como se puede observar. Calentamos. Listo. Aquí, como podemos darnos cuenta, tengo un error, ¿sí? En la temperatura, ¿sí? Por eso no se queda en ese estado, ¿sí? Lo detenemos y lo cambiamos. Eso. Y lo mandamos nuevamente a correr. Listo. Nuevamente vemos que nuestra temperatura está elevada, ¿sí? Y nuestra entrada digital del pin de LED, de LED 1, está en 1, ¿sí? Que nos dice que está apagado. Damos el pulso, nos va a mandar, empieza en el estado 2, verifica la temperatura y empieza a funcionar. Los dos motores en este estado 3 están funcionando correctamente, ¿sí? Si nosotros pulsamos el botón, el sistema saldrá de cualquier estado en el que esté, ¿sí? Nuevamente, si nosotros ingresamos, damos un pulso, el sistema ingresará y verificará todas las temperaturas, la temperatura que esté ingresando desde la señal analógica, y empezará. Como podemos ver, el estado 2, ¿sí? El estado 2 estaba en primera instancia, solo el motor 1 estaba funcionando. Ahora el estado 3 pasó al estado 3 y los dos motores están funcionando. Esto es todo lo que se refiere a la máquina de estado. Muchas gracias. Ahora vamos a ver la parte física del proyecto de las máquinas de estado. Como nosotros podemos observar, tenemos el Arduino Mega, ¿sí? El protoboard con todos los componentes electrónicos, las dos resistencias que son para los LEDs, para los dos LEDs, la resistencia de 10K, el pulsador, el LM35, ¿sí? Y el puente H, ¿sí? Que es el que nos ayuda a controlar los motores, ¿sí? Acá están los dos motores, este es el uno y este es el otro, ¿sí? Como podemos observar. Y ahorita vamos a hacer el funcionamiento de la máquina de estado, ¿sí? Cuando nosotros damos un pulso, cambia al botón, ¿sí? Y empiezan a funcionar los ventiladores, ¿sí? Dependiendo obviamente de la temperatura que ingrese en el LM35, ¿sí? Si nosotros damos un pulso, los ventiladores se apagarán, ¿sí? Y como podemos observar, la máquina de estado se mantiene en apagado. Cuando nosotros damos el pulso nuevamente, se va al estado 1 y los motores empezarán a funcionar. Como se pudo observar, este es el motor número 1 y este es el motor número 2, lo que nos indica que
pasa siempre por el estado 2 en este caso, ¿sí? El estado 2, y ahorita se encuentra en el estado 3 donde los dos motores están prendidos. Ya, cuando nosotros apagamos, damos un pulso, el sistema sale y los motores se apagan, ¿sí? Eso es todo. Muchas gracias.